Qué difícil en Argentina siempre y últimamente poder tener una semana sin sobresaltos, ¿no? Y acá hemos tenido algunos sobresaltos de impacto político muy importantes. En primer lugar, un hecho desgraciado que ocurrió, que tiene que ver con la seguridad, que es el hecho de que a muchos nos conmocionó, que es el policía federal que fue asesinado por esta persona que tenía serias alteraciones mentales en una de las esquinas más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Dos cositas simples con eso. En primer lugar, no he visto a la señora ministra de Seguridad en el sepelio del policía, cuando lo despidieron. Tal vez estuvo, y yo no la vi, pero tampoco vi muchas declaraciones de ella con respecto a ese tema, ni las condolencias de ella con respecto a esa persona y a su familia, y al personal policial en general. Si bien los hombres de armas, policías y demás hombres y mujeres de armas, evidentemente eligen una carrera de altísimo riesgo, eso no significa que no corresponda despedirlos como corresponden cuando tienen un final trágico en cumplimiento del deber. Y la verdad que, repito, tal vez estuvo y tal vez yo no la vi, pero sinceramente no vi que la señora ministra estuviera en la despedida del policía asesinado. Por otro lado, ya no sé si me llama la atención o no las declaraciones que hace la ministra, porque he leído en un medio muy importante que la señora ministra de Seguridad de la Nación, con respecto a ese hecho, dijo que la culpa del fallecimiento de este policía era de la policía de la ciudad de Buenos Aires, porque no acudieron prontamente ante el hecho que se estaba desarrollando. La verdad, yo no sé, señora ministra, yo prefiero que usted se ocupe de lo que tiene que ocuparse, en lugar de echar leña al fuego a la fatídica grieta y creando más grieta y conflictos y abriendo más frentes de conflictos en vez de ocuparse de su función, que entre otras cosas es presentarnos a toda la sociedad argentina un plan. ¿Cuál es su plan de seguridad a nivel nacional? Las fronteras, el escudo norte, por donde pasa de todo, porque es un colador, nuestras fronteras marítimas, en fin, suceden hechos de tomas de terrenos fiscales, federales, en distintos lugares del país, como los que ocurrieron en zonas de Bariloche, y para usted eso no era delito, y es más, usted pretendía denunciar a las personas que denunciaban a los usurpadores. Todo sinceramente al revés. Pero eso sí, la culpa del policía asesinado es porque la policía de la ciudad no llegó a tiempo a ocuparse de ese hecho. Y además dijo, está en el medio que lo publicó, que parece que también la culpa de la persona con alteraciones mentales que causó todo este hecho la tiene el SAME, porque según la ministra, una persona en esas circunstancias no puede estar en la vía pública, debería estar en otro. ¿Y cómo sabe el SAME todos los que tienen enfermedades mentales o tienen padecimientos psiquiátricos, dónde están, si no están? No sé. Creo que ante la incapacidad de resolver o de hacerse cargo de las tareas que le competen, busca rascarse para afuera y buscar en determinados hechos echarle la culpa a otros y generar más grieta todavía y más conflictos todavía. Sinceramente, yo personalmente creo que no tiene capacidad para estar en el cargo que ocupa. Por otro lado, otro hecho político de relevancia fueron las declaraciones del señor embajador ante la OEA, el señor Carlos Raimundi, que no tuvo mejor idea, desempeño, no sé cómo decirle, que decir que en Venezuela no se violan derechos humanos, contradiciendo abiertamente un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que conduce nada menos que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet,
Creo que nadie en su sano juicio puede considerar que Bachelet es de derecha. Bachelet es de izquierda, por ella misma dicho. Sin embargo, tiene la objetividad y la honradez suficiente para realizar un estudio determinado en un lugar determinado y aseverar que en ese lugar se violan los derechos humanos. Sin embargo, para el señor Raimundi, que hizo quedar tremendamente mal a toda la Argentina, va ante la OEA y dice que no hay violación de derechos humanos en Venezuela. Sinceramente, me parece que no alcanza con un tirón de orejas. Es necesario que el señor Raimundi sea reemplazado del lugar que ocupa y poner a alguien de carrera diplomática y alguien con sentido político diplomático. De todas maneras, también creo que el tirón de orejas es para la conducción de la Cancillería, porque cuando alguien va a sentarse en un organismo internacional, cuando se trata de un tema de repercusión internacional, creo que la Cancillería debería bajar la línea política de lo que debe decir su representante en ese organismo. Parece que no hay línea política ni del gobierno nacional, quiero decir, ni del Poder Ejecutivo, ni de Cancillería, ni nadie que instruya a nuestros embajadores acerca de cuál es el desempeño y cuál es la línea política a seguir en determinados estamentos internacionales. Todo un combo de prolijidades, bueno, como mínimo. El otro tema también de esta semana fue el de la Corte Suprema con respecto a estos 3 jueces pretendidamente desplazados por el Senado de la Nación. Este tipo de traslados siempre existieron. Son traslados, no son nombramientos de jueces. Ahí salió alguna abogada y o de algún otro por Twitter diciendo que los jueces se designan de acuerdo a lo que marca la Constitución. Claro que sí, por supuesto que sí. Quienes acceden a la magistratura, no quienes ya son jueces. Si los que ejercemos la profesión de abogados y sabemos que a veces vamos a tribunales y nos encontramos con el que en el juzgado A el juez está de licencia, lo suplanta en ese momento para la firma el juez que está al lado, el del juzgado B. Digo A y B por decir, ¿sí? ¿Correcto? A nadie se le ocurre pensar que el juez del juzgado B tiene que volver a rendir un examen ante el Consejo de la Magistratura y volver a pasar por acuerdo del Senado para firmar momentáneamente los expedientes del juzgado A, porque el juez del juzgado A está de licencia. En este caso eran jueces que ya habían pasado por el Consejo de la Magistratura y ya habían pasado por el acuerdo del Senado, porque se trata de jueces federales que pasaron a trasladarse a otros juzgados y tribunales también federales, ¿sí? Es decir, la misma competencia, y además lo hicieron voluntariamente, no es que los desplazaron por decreto, vos no vas a estar más acá y te quiero allá porque no te quiero acá. Esos traslados cuentan con la voluntad de la persona que va a ser trasladada, que repito, ya es juez, de manera que no necesita el acuerdo del Senado. Además, esos traslados los hicieron todos los poderes ejecutivos de la democracia argentina, desde el 83 a la fecha. La ex presidenta Cristina, actual vicepresidenta, también lo hizo. En el año 2010 trasladó jueces, y uno de estos 3 jueces fue trasladado por Cristina cuando era presidenta, y luego volvió a ser trasladado por el presidente Macri, y no necesitaban el acuerdo del Senado. Si no lo necesitó cuando lo trasladó Cristina, ¿por qué lo necesitaba después? Y si lo necesitaba, ¿por qué no lo dijeron en el momento en que fueron trasladados? Además, había ya un reglamento del Consejo de la Magistratura, que luego se modificó, actualmente se modificó, con respecto al tema de los traslados. De manera que todo esto es absolutamente arbitrario
y la única finalidad es buscar una especie de venganza contra 3 jueces determinados. Así que, de todas maneras, creo que corresponde reglamentar bien el tema de los traslados de los jueces para evitar arbitrariedades de cualquier poder ejecutivo que sea, llámese como se llame el presidente y del partido que sea. Y por último, y con esto cierro, se amplió el cepo, el super cepo, por problemas obviamente con el dólar en la Reserva del Banco Central, y se castiga a los empleados en relación de dependencia que hayan cobrado durante esta etapa sus salarios a través de la ayuda estatal a las empresas para las cuales cumplían estos empleados sus trabajos. En todo caso, creo que es a las empresas a las que se les debe prohibir el acceso al dólar de los 200 pesos, pero no al empleado, que no tiene nada que ver. Si el empleado recibe eso, pero lo recibe a través de su empleador, que es quien solicita la ayuda del Estado para poder continuar pagando el salario de los empleados que tiene bajo su dependencia. Pero no es responsabilidad ni culpa del empleado. De manera que castigarlo de esta manera, con que porque cobró un salario y ese salario en parte estaba solventado con el ATP, se le impide comprar los 200 dólares. Me parece realmente un disparate, y esto evidencia que no hay ruta, no hay brújula en este camino. No sé cuál camino. Directamente no hay brújula. Como no hay brújula, no hay camino, y se toman los primeros atajos que a alguien se le ocurre. Espero para la semana que viene poder aportar algunos temas concretos con algunas ideas, 4 o 5 ideas concretas para encarar el presente y el futuro de la Argentina. Hasta entonces.